Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 1 de marzo, sábado de la séptima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro del Eclesiástico, leemos el capítulo 17, versículos 1 al 13. El Señor formó de la tierra a los hombres y los hace retornar a ella. Les señaló un número contado de días y les dio dominio sobre las cosas de la tierra. Les concedió un poder semejante al suyo y los hizo conforme a su propia imagen. A todo viviente le infundió el temor a los hombres para que éstos dominaran a las bestias y a las aves. Les formó lengua, boca, ojos y oídos, y les concedió la mente para que pudieran razonar. Los colmó de ciencia y sabiduría, y les mostró el bien y el mal. Con la luz de su mirada iluminó sus corazones para hacerles ver la grandeza de sus obras, y así alabaran su santo nombre y proclamaran sus maravillas. Mayor sabiduría les concedió al darles en herencia la ley de la vida. Estableció con ellos una alianza eterna y les dio a conocer sus mandamientos. Los hombres contemplaron con sus ojos la grandeza del Señor y oyeron la majestad de su voz con sus oídos. Les ordenó evitar toda injusticia y les dio preceptos acerca del prójimo. La conducta de los hombres es patente a la vista del Señor. No puede ocultarse a su mirada. El Señor le puso un jefe a cada nación, pero Israel es su pueblo predilecto. Para el Señor, todas las acciones del hombre son tan claras como la luz del sol. Sus ojos siempre están observando la conducta del hombre. Palabra de Dios. El libro del Eclesiástico nos hace reflexionar el día de hoy sobre la grandeza que ha puesto Dios en nuestras manos. Grandeza que debemos saber aprovechar con sabiduría. Esa grandeza empieza por el reconocimiento de que nuestra existencia en este mundo es temporal. Hemos empezado leyendo cómo el Señor formó de la tierra a los hombres y los hace retornar a ella, habiendo establecido un número contado de días en el cual vamos a estar en este mundo. Y siempre es importantísimo, porque el acto de sabiduría siempre va a empezar por eso. ¿Quién soy yo? Yo soy un hombre mortal. Yo soy una persona, un ser humano, que tiene un tiempo determinado en este mundo. No me voy a quedar aquí para siempre. Y por tanto, tengo que aprovechar la vida que tengo. ¿Por qué? Porque además no sé cuál es el tiempo que voy a tener. Pero lo que sí sé es que el tiempo que tenga en este mundo es el tiempo justo que ha establecido Dios. Y esto nos recuerda otra cosa fundamental, que no hay ninguna persona que se vaya antes de hora. No, nadie se muere antes de hora. El tiempo que tenemos en este mundo es contado por el Señor, dado por el Señor. Y entonces nunca podremos reclamar, no, es que yo necesito más tiempo en este mundo. Yo tengo el tiempo que Dios ha determinado. Y este mismo pensamiento es el que tenemos que aplicar hacia los demás. ¿Por qué? Porque no hay una persona que se vaya antes de hora. Cuando tú escuchas a una persona que dice, no, pero es que yo creo que Dios se me llevó a este ser querido antes de hora. No, antes de hora no. Antes de hora no se va nadie. Que nos duela, claro que nos duele, por supuesto que nos duele la muerte de nuestros familiares, de nuestros amigos, pero siempre tenemos que tener el conocimiento, la sabiduría de que no, nadie se va antes de hora. Le dio además dominio sobre las cosas de la tierra, le concedió un poder semejante al suyo y lo hizo conforme a su propia imagen. Esto lo recordamos de la lectura del libro del Génesis.
¿Por qué? Porque el libro del Génesis nos decía cómo Dios creó al hombre, varón y mujer los creó a su imagen y semejanza y les establece cuál es la misión para la cual los ha creado. Crezcan, multiplíquense, dominen. Es decir, les entrega el mundo y nos muestra la diferencia con los animales. A todo viviente le infundió el temor a los hombres para que éstos dominaran a las bestias salvajes. Qué importante es la relación que tenemos que tener con la naturaleza y con los animales, pero siempre conservando la sabiduría de saber que no, yo no soy un animal más. El ser humano es distinto a los animales porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa que uno no pueda relacionarse y querer a los animales y sobre todo tener esos animales domésticos que pueden dar gran alegría en un hogar y que pueden servir para muchísimas cosas, pero siempre manteniendo la perspectiva y el nivel. Cuando nosotros vemos una sociedad que comienza a tratar a los animales dándole más importancia que a los seres humanos, bueno, tenemos que hacer una reflexión muy profunda. A veces yo me he topado con casos de personas que gastan, por ejemplo, en su perro, en su gato, mucho más de lo que sería razonable, sobre todo teniendo en cuenta las grandes necesidades por las que pasan otros seres humanos. Y resulta que yo me puedo gastar una millonada para atender la salud de un perro, pero no soy capaz de preocuparme por la salud de un niño que no tiene acceso a esa salud porque no tiene los recursos necesarios. Bueno, resulta que estoy actuando mal, que estoy actuando en una medida desproporcionada. Podré tener un cariño inmenso por mi perro, pero no podrá estar por sobre los seres humanos ni está al mismo nivel. Y esto a muchas personas lamentablemente hoy les cuesta un mundo y se sienten tan ofendidas cuando escuchan estas palabras. Yo, por ejemplo, a modo personal, como también tengo mis mascotas, tengo establecido cuánto es el máximo que puedo gastar en ellas. Porque no puede ser que no exista un techo. Ah, no, es que se enfermó y sí tengo que operarlo y tengo que meterlo a no sé qué y tengo que hacer no sé cuánto y tengo que gastar miles de miles. No, yo no voy a gastar miles de miles. Prefiero hacer lo que sea por tantas personas necesitadas, por tantos niños enfermos a los cuales puedo ayudar. Y en esto reflexiona todavía más profundamente el libro del Eclesiástico al decir, les formó lengua, boca, ojos y oídos. Es decir, les ha concedido esos sentidos que les permiten conocer el mundo y les dio la mente ¿para qué? Para poder razonar, para poder razonar. Cuando nosotros nos enfrentamos a un mundo donde el ser humano quiere rechazar la capacidad de razonar, la capacidad de reflexionar, la capacidad de llegar a conclusiones que son muchas veces tan livianas, tan generales, tan simples. Entonces, ¿en dónde nos encontramos? Nos encontramos en una animalización del ser humano. Y en esa animalización del ser humano, ¿qué es lo que se produce? Se produce el rechazo al Creador. El Creador no nos hizo para ser un animal más. No nos hizo para vivir de acuerdo a nuestros instintos ni de acuerdo a nuestros sentimientos. Nos ha dado sentidos, lengua, boca, ojos, oídos, pero nos ha dado una mente para que pudiéramos reflexionar, para que pudiéramos razonar. Los colmó de ciencia y sabiduría y además les ha mostrado el bien y el mal. Es decir, la capacidad de reflexionar y razonar ¿para qué? Para poder determinar lo que es bueno y lo que es malo. Fíjate que no estamos hablando de una condición que pertenece solo a la religión, sino que nos pertenece a nuestra condición natural.
Cualquier ser humano es capaz de razonar entre el bien y el mal. Cualquier ser humano es capaz de llegar a una vida moral. Con la luz de su mirada iluminó sus corazones. ¿Para qué? Para hacerles ver la grandeza de sus obras, para que pudiéramos admirar. Siempre es importante recordar el razonamiento más básico que puede tener el ser humano. ¿Cuál es? Abrir los ojos y darse cuenta, yo no estoy aquí por casualidad. Yo soy producto de la creación de Dios y esto me lo demuestra el mundo en el que vivo. El mundo en el que vivo me habla de Dios. Y al reconocer a Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Alabar su santo nombre, proclamar sus maravillas. Y le ha dado todavía más sabiduría. ¿Por qué? Porque le ha dicho, oye, esta no es la meta. La meta no es la vida en este mundo. Vas a tener por herencia la vida. Vas a tener en herencia la ley que te conduce a la vida, y estableció con ellos una alianza para darle a conocer sus mandamientos. Y aquí comenzamos a ver esa sabiduría que viene de lo alto, es decir, esa sabiduría que ya no sacamos simplemente de nuestra naturaleza, que ya por ella podemos reconocer el bien y el mal. Podemos reconocer la existencia de Dios. Pero ¿qué nos está diciendo? Que Dios nos ha hablado, que se ha revelado, que nos ha dado a conocer su ley. Y por eso los hombres contemplaron con sus ojos la grandeza del Señor y oyeron la majestad de su voz con sus oídos. Y les ha ordenado evitar toda injusticia y les dio preceptos acerca del prójimo, es decir, sabemos cómo actuar delante de Dios y sabemos cómo actuar delante del prójimo por esa revelación que nos ha dado el Señor. Y entonces nos recuerda que tenemos que responder por esa conducta que tenemos. ¿Por qué? Porque es patente a la vista del Señor, no puede ocultarse a su mirada. El Señor ha puesto un jefe en cada nación, pero Israel es su pueblo predilecto. Sí, es su pueblo predilecto. ¿Por qué? Porque ha sido el pueblo elegido, porque ahí nació, en ese pueblo nació nuestro Salvador. Y de nuevo repite, para el Señor todas las acciones del hombre son tan claras, sus ojos siempre están observando la conducta del Señor. Esto en la vida espiritual nos tiene que conducir a una virtud preciosa que se llama la presencia de Dios. ¿Qué significa? Significa ser conscientes de que toda mi vida siempre está a los ojos de Dios, que no hay nada oculto para Dios. No, es que mis pensamientos más íntimos, tus pensamientos más íntimos, los conoce el Señor, y todas tus acciones son vistas por el Señor. Y esto no me lleva a sentir una opresión sobre mí, sino todo el amor del Señor. Mi vida está a los ojos de Dios, y eso lógicamente, cuando yo lo sé vivir virtuosamente, me lleva siempre a tener esta conciencia. ¿Cómo elijo entre el bien y el mal? Elijo entre el bien y el mal sabiendo que Dios siempre me está mirando. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. La primera reflexión que podemos hacer delante del Evangelio es la necesidad de entregar el cariño debido a los niños. Esto es sumamente importante. Sumamente importante, ¿por qué? Porque el cariño que se entrega a los niños influye tanto en toda la vida del ser humano. Las heridas del alma por la falta de cariño, por la falta de cuidado, son muy profundas.
en el ser humano. Por eso el abuso de cualquier tipo a un niño produce heridas garrafales, heridas que pueden perturbar toda la existencia de la persona. Junto con el cariño, entonces viene el cuidado. Se tiene que cuidar y vigilar a los niños, sí. Se tiene que cuidar permanentemente y vigilar a los niños. Oye, muchas de las situaciones que enfrentamos con los niños que son abusados y maltratados, y este es un tema tan gigantesco. Yo en mi vida sacerdotal no he tenido ni una semana en más de 16 años en que no haya atendido una persona que fue abusada de un modo u otro en su infancia. Es un tema gigantesco que no nos gusta observar, que no nos gusta ver. ¿Y dónde se producen los abusos? En muchos lugares, pero el lugar mayoritario es en el hogar, por la falta de cuidado a los niños. Y por eso es importantísimo darse cuenta de que hay una misión que es vital y que no puede realizar otra persona que no sea papá y mamá. Cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, siempre tiene que ser este el panorama. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de brindar cariño y de cuidar a los niños? Su padre y su madre. No habrá mejor persona para realizar esto, a menos que lógicamente haya condiciones que no deberían darse. Pero el principio es este. En el Evangelio, ¿qué es lo que vemos? Que la gente le lleva a Jesús unos niños. ¿Para qué? Para que los tocara. Para que los tocara. Qué importante es ese tocar. Lamentablemente hoy nos imponen una conducta porque cuidado, el abuso a los niños. Efectivamente, como he dicho, todo parte en el cariño y en el cuidado. Pero no podemos descuidar ese cariño, ese profundo y verdadero cariño a los niños por el miedo. Esto lo digo porque muchos sacerdotes sufren esto. No, es que no puedo, porque si me hacen una acusación y no sé qué, hermano mío, hay que querer, hay que amar, hay que efectivamente estar cerca, no solo de los niños, sino de todos los fieles. Pero qué importante es brindar el cariño sano, el cariño bueno, el cariño paternal, el cariño que se necesita entregar. Muchos niños que sufren esa ausencia de cariño en sus hogares, lógicamente que necesitan que se manifieste ese cariño en los lugares donde pueden recibirlos, sin descuidar nunca el cuidado extremo, el cuidado muy cariñoso, el cuidado que tiene claramente en vista en qué mundo vivimos y que está por tanto atento. No, es que yo confío plenamente. No, yo no confío en nadie. Yo siempre tengo que estar vigilante. Le llevan a unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Y esto nos lleva entonces a la siguiente reflexión. ¿Por qué intentan impedirle a los niños acercarse a Jesús? Seguramente porque los discípulos consideraban que los niños eran, no, pero me van a molestar al Señor y que los niños no son una molestia, no son nunca una molestia. Y esta tiene que ser una preocupación grande en la iglesia, porque muchas veces vamos creando barreras que impiden a los niños acercarse al Señor, de todo tipo, de todo tipo. Barreras, por ejemplo, cuando decimos, pero mira esa madre que ha traído ese bebé que llora. ¿Y qué pretendes? ¿Que el niño se comporte como un adulto? No. Oye, está una mamá en la iglesia, en la misa, con un niño que llora un poco. Bueno, ¿para qué estamos aquí? Para soportarlo. No, pero no puedo atender la misa. Mira, anda, controla tus problemas psicológicos. Lloró el niño, lloró.
Si llora en exceso, ya separará a la mamá y lo sacará un ratito y lo calmará. Pero qué importante es nunca ponerle una mala cara a esa madre. Nunca ponerle una mala cara. Nunca hacerla sentir, no, mejor que no vengas si vas a traer a este niño. No, todo el contrario, por eso la respuesta del Señor. El Señor se disgustó. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Tú y yo nunca podemos hacer que los niños no se acerquen al Señor. No podemos ser el que impide. Y esto empieza lógicamente desde los padres. Padres que a veces no bautizan a sus hijos, padres que no los llevan a la catequesis, padres que no se preocupan porque reciban los sacramentos. ¿Qué están haciendo al final del día? Impidiendo que sus hijos se acerquen al Señor. Les recuerdo, queridos hermanos, que estamos en campaña para llegar a una nueva fase en Proclama. Para todos aquellos que quieran ayudar, lo pueden hacer con el link. Voy a poner también en la descripción del video la cuenta directa a la cual se pueden hacer transferencias, porque me lo han pedido varias personas que no han logrado hacerlo y querían ayudar a Proclama. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.